Bienvenidos a tu programa Parte de Ti, el programa de egresados de la División de Vinculación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Inicia este recorrido con nosotros lleno de recuerdos y anécdotas de las que tú eres la pieza más importante. Muy buenos días, qué gusto que nos acompaña en su programa Parte de Ti, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Raquel Soto y bueno, esta mañana nos da mucho gusto que nos acompañe Javier Eduardo Pérez Mejía, porque además es una entrevista muy especial ya que él se encuentra a larga distancia realizándola desde Inglaterra. Javier, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que tuviste oportunidad y que estás aquí con nosotros. Hola, Trario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad, este espacio. Gracias. Bueno, Javier, vamos a comenzar por el principio. Bueno, antes se me olvidó mencionarles que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como egresados-UASLP y también ahí pueden checar una redirección a nuestro Twitter para que encuentren más información, no solo de este programa que como siempre les digo es tuyo y es suyo y lo hacemos juntos, sino también de todo lo que les ofrecemos a ustedes que son egresados de la uni, que les puede interesar como vacantes, cursos y mucho más que pueden encontrar. Entonces chéquenos en nuestra red para que estén en contacto siempre y siempre estén en contacto con nuestra alma mater, que también seguramente es la suya. Bueno, ahora sí, Javier, vámonos por el principio. Cuéntame cómo fue o por qué fue que tú te decidiste estudiar la ingeniería química en la Facultad de Ciencias Químicas y por qué decidiste estudiar la Universidad Autónoma. Primero, bueno, desde que estaba en prepa, cuando entré el primer año, tienes que estar pensando o empezar a decidir a qué te quieres dedicar. Entonces, bueno, yo tenía algunas opciones, obviamente ingeniería química, algunas otras ingenierías, física, mecánica y algunas otras como medicina. Y entonces, pero bueno, no tenía nada seguro. Entonces, conforme fui avanzando en la prepa, empecé a darme cuenta cómo era cada una de las áreas y entonces me empecé a cargar hacia ingeniería química y luego me acuerdo una vez también hubo una feria de universidades, así le llaman en la escuela donde estaba, en la prepa, y fueron representantes de la universidad precisamente y una persona que iba de ciencias químicas nos estuvo explicando en qué consistía cada una de las carreras, a qué se dedicaban, cuál era el perfil y esas cosas. Y como que eso fue muy a tiempo porque en ese momento me tenía que decidir hacia qué bachillerato, hacia qué área me quería cargar. Y entonces a mí me gustó mucho lo que nos dijeron de ingeniería química, entonces con eso ya confirmé pues las dudas que tenía y ya así fue que me decidí. Y bueno, en el estado es la única universidad que ofrece esta carrera y la verdad está muy bien posicionada a nivel nacional. O sea, los egresados tienen muy buen perfil y bueno, principalmente esas fueron las razones para escoger esta carrera. Oye, Javier, yo sé que tal vez es una pregunta que te han hecho frecuentemente, pero ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero químico y un licenciado en química? Un licenciado en química, como su nombre lo dice, se especializa en química como tal. Es una carrera que yo pienso que está enfocada más a la investigación, más a la ciencia pura. A diferencia de ingeniería química, tú como egresado de ingeniería química tienes dos opciones. Una es dedicarte a la industria y otra es a la investigación. La ingeniería química incluye otras áreas, se enfoca más al área de procesos químicos, que eso no es principalmente el fuerte de los licenciados en química. Esa es básicamente la diferencia. Y así a grandes rasgos, bueno, ahorita ya platicaste un poco, pero ¿qué puede hacer un ingeniero químico? O sea, ¿a qué se puede dedicar ya más en específico? Tú dices que laboral y investigación, pero más a profundidad, ¿en qué se puede especializar? ¿Qué puede hacer? Un ingeniero químico es un profesionista que puede trabajar en cualquier industria donde haya transformación química de la materia. Y esto es muy amplio, como se escucha. Puede ser, por ejemplo, una industria de polímeros, o una industria de tratamiento de aguas, o una industria de productos agroindustriales, productos alimenticios. En todas estas industrias que te estoy mencionando hay una transformación química de la materia, entonces tú te puedes desempeñar ahí.
Y bueno, en el área de investigación también es muy amplia. Igual hay área de polímeros o catálisis heterogénea o ingeniería ambiental. Es muy amplio a donde te puedes dedicar como ingeniero químico. Es una rama bastante explorable. Sí, 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 claro, bastante explorable y creo que con mucho futuro, muy, muy prometedor. Javier, ¿cómo fue para ti integrarte a la universidad? Llegar, o sea, ya pasar tu examen, integrarte siendo un joven universitario, un nuevo universitario, ¿cómo te sentiste en el espacio, con tus compañeros, con tus materias, toda esta adaptación a esta nueva parte de tu preparación académica? Fue muy padre, la verdad no fue difícil. Yo creo que algo que influyó mucho es que varios compañeros que estábamos en el mismo colegio entramos a esta carrera. Entonces quizá éramos unos 5 o 7 y pues hicimos un buen grupo. Entonces eso te facilita mucho las cosas para las tareas, para los trabajos, exámenes, muchas cosas. Entonces por esa parte fue sencillo. Además que mis compañeros que iban de otros lados, también todos formamos una muy buena generación, yo creo, de amigos que a la fecha tengo y muy buenos. Entonces, bueno, esa parte fue sencilla. Lo que sí es un poco complicado es el sistema, que obviamente es diferente al de la prepa, a lo que estás acostumbrado, el tipo de horario que llevas, el tipo de maestros, las evaluaciones, sí es un poco diferente, pero la verdad no fue nada del otro mundo. Sí tienes que dedicarle, pero fue un cambio muy bueno, yo creo. ¿Qué fue lo que más te gustó de tu preparación universitaria o lo que más te ha servido probablemente en el momento en que tú ya saliste de la universidad o tuviste oportunidad también de trabajar y de seguir estudiando? Pues definitivamente la formación que ahí recibí. Y la formación incluye pues, tanto lo que aprendes en las materias, que son muy interesantes y que te das cuenta que al final de la carrera realmente aplicas muchas y otras no tanto. Eso es muy bueno, o sea, lo que aprendes en las materias, pero también las experiencias que vives con tus amigos, con tus compañeros, en general con todo el ambiente universitario. Toda esa formación te prepara para el futuro, para cuando ejerzas en el área que tú lo decidas. Javier, ¿qué pasa cuando terminas la universidad, tu carrera? ¿Qué pasa para ti? ¿Qué decides hacer? ¿Cómo decides en qué seguir? ¿Cuál sería tu siguiente paso? Pues a lo largo de la carrera, tú te encuentras profesores que están dedicándose tanto a la industria como otros que se dedican a la investigación. Entonces, desde que estás en ese proceso, tú te surge la incógnita, a ti te surge la incógnita de a qué área te quieres dedicar. Entonces, yo en ese momento no había decidido nada, pero cuando estaba cursando el séptimo semestre, según recuerdo, se presentó la oportunidad de, de hacer prácticas profesionales en una empresa que precisamente nos contactaron a través de la bolsa de trabajo de la facultad. Entonces, bueno, fue un proceso de selección y al final me eligieron. Para la empresa se llama Plastiglas de México, ahí en San Luis Potosí. Es una empresa que se dedica a procesos de polimerización. Entonces, entré ahí cuando estaba en séptimo semestre como practicante en el área de calidad y bueno, aunque no era algo que yo estaba buscando, me empezó a interesar mucho, a gustar mucho, porque es cuando empiezas a relacionar lo que viste o estás viendo en la carrera con lo que se hace La vida real, ¿no? a nivel industrial. Entonces, eso estuvo muy padre. Entonces empecé ahí en ese año y, y bueno, estuve poco menos de un año como practicante y luego, bueno, afortunadamente se generó una vacante en la empresa y me tomaron en cuenta y entonces me contrataron ya como ingeniero, aunque yo todavía seguía estudiando. Y entonces, Eso está muy bien. sí, la verdad estuvo muy bien. Fue algo complicado, porque cuando yo era practicante era más sencillo porque son menos horas, tienes un horario más flexible, pero ya cuando estaba contratado tenía que cumplir con más horas, un horario establecido, más responsabilidades, incluso fuera del horario de trabajo. Y menos Y al mismo tiempo, consideraciones, ¿no? También. sí, 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 entonces, y todo eso se juntaba con las materias que estaba cursando,
en mi noveno semestre y último semestre. Entonces fue un poco pesado, bueno, bastante pesado, pero me gustaba mucho, entonces por eso decidí llevar las dos cosas al mismo tiempo y me gustó mucho, mucho, tanto que pues, terminé, bueno, me gradué de la licenciatura y seguí trabajando para esa empresa y después quizá de un medio año me entró la curiosidad, que ya la tenía desde antes, pero en ese momento me decidí a cambiarme a una maestría. Entonces fue un cambio difícil porque renuncié a la empresa que la verdad me había dado la oportunidad desde que fui practicante y de que me contrataron ya como empleado. Bueno, tuve que renunciar y entonces pasar al proceso de admisión de la maestría en ciencias en ingeniería química en la facultad y aplicar para la beca de CONACYT, varias cosas. Pero fue un cambio muy bueno porque también ya estando en la maestría me gustó mucho, mucho, mucho y pues era totalmente diferente porque era enfocada 100% a la investigación. ¿Cómo fue que te decidiste por esa maestría en específico? Porque ingeniería química, bueno, como ya te había mencionado, es un área que tiene muchas ramas de la ciencia y específicamente en la facultad, en el posgrado de ingeniería química, hay, bueno, yo considero muy buenos investigadores en áreas que son relevantes. O sea, ese posgrado es muy reconocido a nivel nacional, es de los mejores. Entonces, pues la verdad no tenía duda de qué, de qué posgrado o qué universidad escoger, porque ahí Siempre lo era muy buena supiste. opción. Sí, sí, claro. Además que algo que apoya mucho a los estudiantes es la beca de CONACYT. Si eres un estudiante de tiempo completo, claro, hay ciertos requisitos, pero puedes adquirirla y eso te apoya muchísimo. ¿Qué tan diferente? Bueno, ahorita me comentabas que fue diferente en el sentido de que ya estaba enfocada a la investigación, pero aparte de eso, ¿qué tan diferente fue estudiar el posgrado a estudiar tu licenciatura? Que finalmente era en la misma institución, pero supongo que pues tenía diferencias importantes y no solo en cuanto al estudio, sino también a nivel personal. Sí, sí, la verdad es muy diferente. La maestría, como está organizado el programa de estudios, es de 4 semestres. Los primeros 2 semestres llevas materias y los últimos dos es dedicarte 100% a tu proyecto de investigación y a la tesis. Entonces, bueno, esa es la principal diferencia, que tu grado lo vas a obtener gracias al proyecto de investigación que estás haciendo, a diferencia de la licenciatura. En la licenciatura obtienes tu grado cursando las materias y aprobándolas. Y entonces, por ejemplo, llevas pocas materias en la maestría, quizá al semestre llevas 2 o 3 materias y es de tiempo completo, pero con esas 2 o 3 materias es más que suficiente, le tienes que dedicar muchísimo tiempo, pero son cosas que realmente las vas a aplicar en tu proyecto de investigación. Es algo muy, 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 muy interesante y que nunca te vas a arrepentir de estudiarlo. Platícame un poco de tu proyecto de investigación. ¿Cómo fue que te titulaste de tu maestría? Ese proyecto, bueno, cuando tú decides entrar al posgrado, te entrevistas con todos los investigadores, bueno, con cada uno a la vez, los investigadores que forman parte del plantel, y cada uno te platica los proyectos que tienen. Entonces, tú quizá ya vas con una idea, o incluso ellos a veces te pueden cambiar tu forma de pensar porque te ofrecen un buen proyecto, una línea de investigación que te interesa. Entonces, bueno, yo en estas entrevistas que tuve, me interesó el proyecto que me ofreció mi asesor entonces, el doctor Brent Handy, y era un proyecto basado en catálisis heterogénea, que se basaba en diseñar y sintetizar un catalizador que sirviera para la reducción catalítica de óxido nítrico, porque el óxido nítrico es uno de los principales contaminantes que está en la atmósfera. Entonces, bueno, eso fue la principal idea del proyecto. Javier, ¿qué pasa cuando terminas ahora la maestría? Tú seguiste tu siguiente paso que es estudiar el doctorado, pero ¿cómo se dio este proceso? Y aparte, ¿cómo te animaste a, pues, a irte al otro lado del mundo, como decíamos al inicio de la entrevista? Fue, fue un proceso un poco raro, porque yo estaba terminando la maestría
Y de nuevo, afortunadamente, se generó una vacante en la empresa Plastiglas, donde ya había trabajado antes de la maestría, y, y me dio gusto que me hayan considerado como una opción. Entonces se comunicaron conmigo, me informaron de esta vacante que se iba a generar, y, y me preguntaron que si estaba interesado, y yo la verdad sí estaba interesado porque era un puesto distinto, con más responsabilidades al que yo tenía antes de entrar a la maestría. Entonces, eso se me hizo muy bueno. Apliqué para el proceso de selección. Fue un poco largo, pero al final me escogieron y me quedé en ese puesto. Entonces, regresé a la industria. Fue igual un poco complicado porque apenas estaba titulándome, me faltaba un poco para titularme de la maestría, entonces tuve que llevar a la par la escritura de la tesis y el ingreso a la empresa, que como te digo, era un puesto distinto con muchas más responsabilidades, entonces me absorbía muchísimo tiempo, me lo tuve que llevar a la par las dos cosas, pero al final salió muy bien. Y bueno, me obtuve el grado de la maestría y estuve trabajando para esta empresa. Estuve 2 años y medio y bueno, cuando estaba en la maestría, obviamente, como me gustó tanto, yo me había decidido por estudiar doctorado y siempre había tenido la inquietud de hacerlo en el extranjero. Pero bueno, luego se presentó la oportunidad de pasarme a la industria. Entonces, mientras estaba trabajando en la industria, pues de repente me surgía la curiosidad de nuevo del doctorado. Total que después de esos 2 años y medio me decidí y fue un proceso muy, muy difícil, la verdad, renunciar al puesto que tenía. Y aparte nuevamente. Sí, sí, y hasta, o sea, un poco apenado con la empresa, ¿no? Porque me habían dado la oportunidad por segunda vez y aunque yo les expuse bien las razones y con fundamentos, pero es algo difícil. Entonces, y más porque pues ya te acostumbras, después de 2 años y medio ya o sea, ya empiezas a dominar el puesto de trabajo, bueno, el sueldo era bueno, entonces fue algo muy difícil, pero al final lo que yo quería era hacer el doctorado, entonces tenía que tomar esa decisión en algún momento. Y entonces, bueno, renuncié y empecé a buscar opciones para el doctorado. Claro, busqué algunas opciones en México, pero me estaba enfocando mayormente al extranjero, en qué países había, qué universidades, qué líneas de investigación. Y, y así fue largo este, este proceso de que tenía que seleccionar. Y luego una vez que vas a cumplir con los requerimientos que te piden, exámenes, contactar investigadores, y no es fácil, la verdad, no es fácil, pero al final vale la pena todo el tiempo que inviertes. ¿Y cómo fue que te decidiste a estar en Inglaterra, en Liverpool específicamente, en la universidad de allá? Mm, Estuve buscando en varios países, como te comento, y entonces estuve evaluando qué pros y contras tenía cada uno de ellos, porque tienes que considerar muchas cosas. Claro, principalmente tiene que ser el proyecto de investigación al que te vas a dedicar, el posgrado en el que vas a estar, la universidad, pero también hay otros factores, o sea, el país donde quieres estar, porque es al final donde vas a vivir 4 o más años, y la cultura, todas esas cosas. Entonces, el proyecto que me ofrecieron acá en la Universidad de Liverpool, mi asesor, la verdad me interesó mucho, es algo que se me hace que tiene mucho futuro, y entonces el posgrado de acá el departamento de química de la Universidad de Liverpool está muy bien rankeado, de hecho está en segundo lugar de Reino Unido, entonces pues tuve suerte en haber decidido esta opción. Prácticamente te acabas de ir. ¿Cuánto tiempo tienes allá? Tengo 4 meses, ¿Y cómo ha entonces sido esta experiencia de no solo de llegar a estudiar este grado de estudios, valga la redundancia, sino de llegar a un país nuevo, en un idioma que seguramente conoces, pero pues que no ha de ser tu idioma natal? ¿Cómo ha sido ya vivir formalmente allá y continuar tus estudios? sí es muy difícil. Como dices, el idioma es quizá la principal barrera, pero bueno, conforme pasan las semanas te vas adaptando. Y, y
dentro de la universidad es quizá es un inglés más general que se maneja, a diferencia del inglés que manejan las personas locales cuando andas en la calle y así. Entonces, en la universidad no es complicado, es hasta cierta parte sencillo. Y bueno, fuera del idioma, pues claro, también te cuesta poquito porque tienes que empezar a hacer nuevas relaciones, compañeros, amigos. El grupo donde estoy es un grupo muy grande de investigación y son personas de todo el mundo, de todos los continentes. Entonces también tienes que aprender cómo tratar a cada uno porque todos tienen ideas diferentes por su religión, por cualquier cosa. Y es algo, la verdad, muy, muy, muy padre. Y vale la pena el esfuerzo. Y quizá difícil puede ser el primer mes en lo que te adaptas, la diferencia de horario con México, porque pues, platicas con personas de allá y te das cuenta que no coinciden en horarios y así. Pero la verdad está bien padre la experiencia. Muy, 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 muy padre. Javier, ¿qué te gustaría hacer más adelante? ¿Qué te ves haciendo cuando termines tu doctorado? ¿Hacia dónde te gustaría ir? ¿Te gustaría regresar? ¿Te gustaría seguirle? ¿Cómo te ves? Quiero dedicarme a investigación. Eso ya es un hecho. O sea, una vez que lo termine. Esta investigación puede ser, yo creo que en dos diferentes sectores. Uno es en alguna institución académica y otra parte es en la industria. Hay muchas industrias que invierten en investigación, entonces estas dos opciones. Quizá yo me enfocaría o preferiría dedicarme en la parte académica, en alguna universidad, y obviamente quisiera hacerlo en México, o sea, buscar alguna oportunidad. Yo sé que se lleva tiempo y no es fácil, pero esa es mi idea. ¿Qué le dirías a alguien que te está escuchando ahorita y que estudió la misma carrera que tú o alguna relacionada y está considerando decir, bueno, yo me iré o no me iré, me quedaré o me animaré a lanzarme a estudiar mi estudio ya de posgrado? Que definitivamente la mejor opción es estudiar el posgrado. Si tú consideras y encuentras un programa que te llame la atención en México, hacerlo ahí. Si encuentras uno que te gusta más fuera del país, pues decidirte por este otro. Pero pues yo creo que sí es la mejor opción hacer un posgrado, y si se quieren dedicar a la investigación es algo que tiene un futuro muy prometedor y donde tú todos los días puedes aprender algo nuevo. Entonces yo lo recomiendo muchísimo. Javier, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas platicado pues no solo tu experiencia así literalmente profesional, sino también la personal y cómo fue pues todo este viaje que has hecho, no solo hasta donde te encuentras ahorita, sino pues haber pasado por tus grados de estudio, haberte graduado y ahora estar allá. Sí, no, al contrario. Muchas gracias a ti y por darme la oportunidad de compartir lo que he pasado estos últimos años. No, pues al contrario, Javier, muchas gracias a ti y también muchas gracias a ustedes por sintonizarnos en esta entrevista. Él fue Javier Eduardo Pérez Mejía, es egresado de la Facultad de Ciencias Químicas y nos acompañó este día, como les dije, desde un inicio, desde Inglaterra a larga distancia. Eso es todo por hoy. Los espero la semana siguiente para seguir platicando más de nuestra universidad. Mi nombre es Raquel Soto, hasta la próxima. Esto fue Parte de Ti. Te agradecemos el habernos sintonizado y te invitamos a que nos acompañes en nuestra próxima emisión, donde tu participación es la parte más importante en este recorrido.